tal? ¿Cómo les ha ido? Muy bien. Siempre me gusta empezar hablando del clima, ¿lo han notado? ¿Cómo nos trató esta semana? Tuvimos solcito, calor algunos días y entre ayer y hoy se soltó el agua, ¿verdad? Y es rico porque refresca y todo y siempre, ¿verdad? Ocupamos ese equilibrio perfecto que Dios hace, ¿verdad? Días de calor, días con bastante lluvia, es necesario para el crecimiento de todos los cultivos y para todo el ecosistema. Es importantísimo que tengamos de todo un poquito. A una semana, estamos justamente a una semana de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos pudieron estar hace un fin de semana, el domingo, en la actividad que hicimos en celebración a la resurrección? Bastantes, ¿verdad? Hubo casa llena, gloria a Dios, pasamos un excelente tiempo. El Señor utilizó en gran manera al pastor con la enseñanza. Y aunque no es parte de la serie de enseñanzas, para hoy yo quisiera que hablemos de lo que pasó una semana después de que Jesús resucitó. Entonces, dice la palabra que Jesús resucita un domingo, lo que ellos llaman el primer día de la semana, ¿verdad? Cuando van las mujeres, iban a ir a preparar el cuerpo, a ponerle otro poquito más de aroma, ¿verdad? Iban con sus especies y demás. Ellas llegan y se topan una tumba vacía. Ya cuando ellas van regresando, María Magdalena tiene la bendición de toparse a Cristo resucitado. Y Jesús le dice, vaya donde los demás y avíseles que he resucitado y que los espero en Galilea. Y eso estaba sucediendo en Jerusalén, a más de 100 kilómetros de Galilea. Y él les dice, allá es donde quiero verlos, vaya, avísele a todos. María y las demás salen corriendo, llegan al aposento alto donde había sido la cena y ahí estaban todavía todos reunidos en luto, tristes por lo que había pasado de la muerte. Ella les anuncia de que Jesús resucitó y ellos no creen, ¿verdad? Todo eso pasó el día de la resurrección, no creen, ¿verdad? Entonces Juan y Pedro salen corriendo, dice Juan, yo no sé por qué quiso aclararlo, que él llegó primero que Pedro a la tumba, que él era más rápido, él quiso dejarlo clarísimo, llegaron, vieron, ¿verdad? Que la tumba estaba vacía, que el sudario estaba dobladito, que ahí estaban las vendas y dijeron, sí, Jesús resucitó. Y ese mismo día, más tarde, ellos se devuelven a ese aposento alto donde estaban y dice la palabra que llega Jesús, aunque la puerta estaba cerrada, entra y le dice, aquí estoy, he resucitado. Pero con ellos hay alguien que no estaba. Ese día que Jesús llegó, era Tomás. ¿Qué andaba haciendo Tomás? No sabemos, pero Tomás no estaba ahí. No sabemos si después de la muerte de Jesús le pegó mucho ese duelo, estaba triste. El asunto es que no estaba y luego entonces los discípulos le cuentan y dicen, Tomás, Jesús resucitó y aquí lo tuvimos con nosotros. Y Tomás les dice, hasta que yo no vea, yo no creo. Y una semana después es lo que vamos a leer hoy. Lo que pasó, por decirlo de alguna forma, mañana. Si lo viéramos cronológicamente hablando, una semana después. Entonces, les pido que por favor me acompañen a leer Juan 20 del 24 al 31. Juan 20 del 24 al 31. Dice, Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa. Una semanita más tarde, es decir, domingo siguiente. Y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos los saludó. La paz sea con ustedes. Luego dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métala en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás,
Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Tomás es un clarísimo ejemplo de ese bloqueo de incredulidad que muchas veces nosotros tenemos. Una incredulidad, una duda muy grande, no solamente hacia la obra de Jesús en la cruz, no solamente hacia la resurrección, sino a esa vida plena, a esa libertad, a esa vida eterna, a esa vida abundante que Él nos ofrece. Hemos creído en Él como nuestro Señor y Salvador, pero en el día a día luchamos con lo que significa ser salvo. Día a día luchamos con lo que significa ser redimido, ser restaurado, ser justificado. Y no solamente la incredulidad es uno de esos bloqueos o barreras que nosotros humanamente tenemos, sino que también entra ahí la vergüenza, entra la culpa y otro montón de situaciones. Y es justamente de lo que quiero que conversemos hoy, lo que Dios ponía en mi corazón compartir hoy. Vamos a entrarle a este tema y vamos a hablar de estos bloqueos, estas barreras que limitan, que detienen nuestra fe. Y vamos a volver a ver a Jesús, que hoy nos dice, mira mis manos. Y si necesitas, tócalas y toca mi costado. Aquí estoy, soy yo. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Gracias, Señor, por toda la, Dios, todas las bendiciones, toda tu misericordia, todo tu amor que podemos experimentar día tras día, Señor, sin merecerlo. Ahí está. Gracias por el regalo de la salvación. Gracias porque Jesús resucitó y con eso venció a la muerte, venció el pecado. Y hoy, Señor, queremos aprender a identificar bloqueos, barreras que muchas veces no nos están permitiendo creer y vivir esa vida plena, esa vida eterna, esa vida abundante que ofreces a través de tu Hijo. Háblanos hoy a través de tu palabra. Permíteme, Señor, ser un comunicador, un instrumento en tus manos, que sea muy, muy poquito yo y muchísimo tú en este momento conversando, Señor. Damos gracias y pedimos que nos retes, que nos muestres lo que estás haciendo y harás en en nuestras vidas a través de este mensaje. En tus manos dejamos todo esto y en tu nombre oramos, Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, a través de la historia que acabamos de leer de Tomás, vamos a hablar de este primer bloqueo o barrera humana que tenemos, que es la incredulidad. Resulta que no solo Tomás fue incrédulo. Como les contaba al inicio, también los discípulos, estos 12, los apóstoles, bueno, quedan 11, ¿verdad? También lo fueron. Cuando Jesús resucita y se le presenta a María Magdalena y las primeras en darse cuenta son las mujeres y ellas regresan y cuentan, ellos no creyeron tampoco. Estos hombres dijeron, y debe ser algún chisme, algún cuento ahí que se inventaron, algo pasó. Ellos no creyeron y por eso Juan y Pedro fueron para ellos mismos verlo. Dice la palabra que inclusive Pedro llegó a ver a Jesús en algún momento ahí en ese día de resurrección. Él tuvo su oportunidad también, no está muy claro en qué momento específico fue, pero dice la palabra que él también alcanzó a verlo resucitado. El ser humano, usted y yo, somos de un pensamiento de ver para creer. ¿Cierto? Así crecimos y así está, de cierta forma, así fue enseñado nuestro cerebro, así está configurado mucho el funcionamiento de nuestra mente, porque así lo aprendimos desde pequeños, así ha sido el sistema de aprendizaje que hemos recibido. Necesitamos ver para creer. Nuestra lógica, nuestro raciocinio nos dice, para poder depositar creencia, fe en algo, necesitamos ver
que sea real. Y eso en la vida cotidiana es así y así debe ser. Pero en el mundo espiritual, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de Cristo y el regalo de la gracia, esas dádivas que Él nos da, ahí no aplica. Porque hay muchísimo que no vemos y tenemos que creer. Dice la palabra que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. Dice que Él es galardonador de aquellos que le buscan, que están ahí. La incredulidad apareció en estos discípulos y esta incredulidad no solamente nos hace muchas veces dudar o perder la fe, sino que también nos hace desobedecer, dudar de la voluntad de Dios y desobedecerla. Vean qué interesante, yo les decía, cuando Jesús se le aparece a María Magdalena, le dice, por favor, comuníquenles que los voy a ver en Galilea. Y ese mismo día en la tarde aún no habían viajado para Galilea. Seguían en Jerusalén, metidos, encuevados ahí en la casa, asustados. Jesús entra, se les presenta, se muestra. Dice la versión de Marcos que inclusive come delante de ellos para que lo vean. Y una semana más tarde, ¿dónde están de nuevo? De nuevo siguen metidos en el aposento alto y ya lo vieron resucitado delante de ellos. A mí me recuerdan tanto a mí mismo porque una y otra vez he visto lo que Dios hace, pero una y otra vez necesito cachetadas de parte de Él para reaccionar y volver a tener fe. Yo creo que no solo a mí me pasa. Ya lo habían visto y necesitaron una semana más y todavía estaban ahí. Y ahora estaba ahí Tomás. Y a mí me encanta Tomás porque también me recuerda mucho a mí mismo. Dice Tomás, por favor, yo necesito ver las heridas, yo necesito tocar, yo necesito, porque si yo no palpo con mis manos, yo no voy a creer. Y me encanta el texto porque dice que Jesús llega, obviamente, Él lo conoce todo y Él dice, aquí estoy, aquí están mis manos, mira las heridas, aquí está mi costado, mira donde me clavaron aquella estaca, aquí estoy, toque. Y Él toca y dice, Señor y Dios mío, y le dice, sí, porque viste, bienaventurados los que creen sin ver. Usted y yo no vimos a Jesús resucitado y hemos creído, por eso estamos aquí. Bienaventurados porque hemos creído sin ver. Pero en el día a día hay mucho que no vamos a ver y tenemos que creer. Hay milagros que Dios va a hacer que no los estamos viendo. Hay restauración que va a suceder en nuestras familias. Hay unidad que Él va a traer. Hay solución financiera. Hay sanidad. Él va a hacer muchas cosas. Hay transformación dentro de nosotros que Él está haciendo, que Él va a hacer. Aún no lo vemos, pero necesitamos creer en aquello que Él hace en nosotros. Muchas veces esta incredulidad, cuando se alimenta de incertidumbre, genera en nosotros cierta sensación de desesperanza, cierta sensación de que no hay ni para adelante ni para atrás. Y esto muchas veces nos impide ver la solución que el Señor está poniendo delante de nosotros. Muchas veces nos impide inclusive vivir en plenitud, de acuerdo a lo que Él ya hizo en la cruz y de acuerdo a esa resurrección. Dice la Biblia que nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Y aún en medio de la duda, de la incertidumbre, llega Jesús y se presenta delante de nosotros. Para cada una de estas debilidades o barreras, quiero que veamos la respuesta de Jesús. Y antes de entrarle a la primera respuesta que Jesús tiene, específicamente la incredulidad, yo quería contarles una pequeña historia. Cuando mi esposa y yo, ¿verdad? Cuando Jenny y yo dijimos, mira,
Señor, creemos que es el momento para ser papás. Creemos, sentimos que queremos que sea ya, sentimos paz delante de ti, sentimos que este es un buen momento. Si es tu voluntad, Señor, eh, vamos a hacer lo que nos corresponde a nosotros. No puedo explicar aquí, ¿verdad? Si no saben, lo buscan en internet, pero ojo donde lo buscan, ¿verdad? Em, Señor, vamos a hacer lo que nos corresponde, ¿verdad? Llega el primer mes, ¿verdad? Y hay un atraso en la regla. Híjole, tan rápido. Y no, no, tal vez sí, tal vez no, y puede ser, ¿verdad? Puede ser que sí, que sea así de rápido, no se sabe, ¿verdad? Y ya se da este atraso, una semana, 2 semanas, fue como de casi 3 semanas y pensábamos que ya, entonces compramos la pruebita, ¿verdad? Casera, la hacemos y no, no era, ¿verdad? No era ahí, qué alegrón de burro, nos pegamos, qué mal. Ay, a mí me dolió. De hecho, nos grabamos y todo, porque ahí mientras veíamos la prueba, porque tal vez podía ser que sí, entonces sí, queríamos grabar la reacción y ahí quedó el video de, bueno, ahí no se dio, ahí quedó el videito guardado. Entonces viene el siguiente mes, seguimos trabajando en lo que nos correspondía, ¿verdad? Y viene otra vez un atraso. Una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y recuerdo muy bien que estábamos tomando café ahí en una cafetería en Guapiles que está por Street, que es muy rico por si quieren ir. Estamos ahí, ¿verdad? Y yo le decía ayer, ojo Tomás, no sé, le decía, amor, es que no me gustó la forma en la que pasó el mes pasado y yo no entiendo el Señor, porque digamos, si no quiere que seamos papás ya, es más fácil que no haya un atraso. Entonces así entendemos de una vez que no, ¿verdad? Y el atraso es innecesario porque el atraso a uno como que lo ilusiona, le decía yo. Y ayer se me quedaba viendo, "Ay, ¿usted se está escuchando?" Y yo, sí, ahorita que me escucho, hey, es parte de... llevamos solo 2 meses intentándolo. Hay parejas que han esperado 6 meses, un año, 2 años, muchísimos años y se dieron cuenta que no podían. Y usted por esperar los meses, ¿cómo va a decir eso? Y yo, sí, tiene razón. Así de incrédulo muchas veces puedo ser. Señor, perdón. Yo estaba diciéndole a Dios cómo hacerlo. Señor, si va a haber un embarazo, entonces sí, que haya atraso. Pero si no hay, entonces di que no haya atraso para ahorrarnos, ¿verdad? Ahorrarnos un alegrón de burro en el caso nuestro y un susto en el caso de alguien más. Y ese mismo día ya teníamos la pruebita, ¿verdad? Porque íbamos a hacerlo. Otra vez llegamos, pusimos el video, ¿verdad? Para grabar. Y adivinen qué. Otra semana les cuento. No, resulta que sí, positivo, se pusieron las dos, como de las dos rayitas, ¿verdad? Wow, y gloria a Dios, y lloramos y nos reímos y todo, y yo no cabía la felicidad, pero más tarde, ese día en la noche, el Señor llega y me toca, papá, usted y yo ocupamos hablar. Y eso que uno se va a dormir, no, Señor, mañana hablamos. No, y una cachetada, ¿qué pasa? Yo no sé a usted, pero a mí conmigo funcionan las cachetadas. El Señor a mí me cachetea, no sé cómo lo hace con usted, y yo siento ese bombazo de reaccione. ¿Dónde está su fe? ¿Acaso yo no fui el que creó el organismo humano? ¿Acaso es usted, Fabián, el que me tiene que decir cómo hacer las cosas a mí? Gente, no siempre vamos a tener el chance de ir y tocar las heridas. A Tomás le dieron la oportunidad y en el mismo momento Jesús le dice, satisfecho, pero ojo, no tenés fe. Habrán momentos donde el Señor nos dé la oportunidad de ver las cosas muy palpables. Hay momentos donde no. Y nuestra fe tiene que estar ahí, aunque no estamos viendo palpable lo que Él está haciendo o lo que Él va a hacer. ¿Cómo se me ocurre a mí decir, Señor, por qué no lo haces de otra forma? Y ahí es donde llega el Señor, que es esa clase de incredulidad la suya. Mira mis manos. Soy yo. Soy yo el que está haciendo las cosas. El mismo que te salvó
El mismo que te redimió, el mismo que te perdonó, que te restauró, que te protege, que te cuida, que te provee todos los días, es el que está haciendo esto. ¿Cómo no puedes verlo? Bienaventurados los que han creído sin ver. Y esa es la respuesta de Jesús precisamente. Su respuesta es entrar donde estamos, ponerse en medio nuestro, evidenciar con su cuerpo, con su vida, con lo que Él es y retarnos, retar nuestra fe. Él va a refutar la duda con evidencia palpable de su amor. Pero esa evidencia palpable muchas veces no será algo físico que veamos, va a ser algo espiritual. Y ahí es donde requiere estar conectados con Él para esa respuesta, para esa cachetada, para ese momento donde nos dice, aquí estoy. Él se va a revelar una y otra vez, Él se va a mostrar una y otra vez a nosotros y va a decir, aquí estoy. Como dice la palabra, Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos seguirá ayudando el Señor. Pero no seamos como Fabián y como Tomás. No andemos buscando evidencia, no seamos como Zacarías. Sí, Señor, y mi esposa va a quedar embarazada, pero ¿cómo puedo estar seguro? Dame una prueba. No tengamos ese corazón. Hay otro bloqueo que muchas veces nosotros tenemos y vamos a entrarle al texto que nos va a ayudar a entenderlo. Unas semanas más tarde, recordemos que acabamos de ver lo que pasó la segunda, o más bien una semana después de que Jesús resucitó. Unas semanas más tarde, pueden ser una o dos, no muchísimo, porque recordemos que dice el libro de Hechos que Jesús estuvo 40 días con ellos después de haber resucitado y antes de ascender. Entonces no pudo haber sido más de 2, 3 semanas. Resulta que, vean dónde están ahora, vean dónde están ahora. Juan 21, versículos del 1 al 14. Juan 21, del 1 al 14. ¿A dónde les había dicho Jesús que ellos tenían que ir? A Galilea. Dice, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades o el lago de Galilea. Es el mismo lago, a veces ellos le cambian el nombre según el punto desde donde ven el lago, pero es el mismo lago. Dice, sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, ojo quién anda ahí ahora, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que esos son Juan y Jacobo, ahí llevamos 5, y otros 2 discípulos, 7 discípulos o 7 apóstoles de 11, recordemos que Judas decidió quitarse la vida, de 11 ahí andan 7, no sabemos dónde están los otros 4. Dice el verso 3, me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo a Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban a escasos 100 metros de la playa. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la playa la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez
que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Acá tenemos otra escena muy linda donde podemos ver de nuevo una actitud, una barrera, una debilidad humana ante una respuesta de gracia, de verdad, de amor, de compasión de Jesús. Dice que ya están en Galilea. Qué bueno, ¿verdad? Ya están en Galilea, donde Jesús les había dicho, allá quiero verlos, pero ellos están en Galilea y seguro a la espera de qué va a pasar. Nos vinimos para Galilea, el maestro no lo hemos visto, sabemos que resucitó, pero no, ¿verdad? No lo hemos no lo hemos visto con nosotros. Y Pedro tuvo la idea, ¿verdad? Pedro de esos que no puede estar sin hacer nada. ¿Cuántos hay así? Que levanten la mano. Levántela ahí, tranquilos, no están quedando en cámaras. ¿Ok? Hay alguna gente así, yo no soy así. A mí me gusta tener ratitos de no hacer nada y descansar, pero entiendo que hay personas que necesitan estar en esa loquera, todo el día haciendo y deshaciendo. Pedro a mí me parece que es de esos. Entonces están a la espera de Jesús y él no puede esperar que de pico, él necesita hacer algo y él dice, yo me voy a pescar. Entonces él se va a pescar, que es lo que él sabe hacer, es su oficio. Y los discípulos que lo seguían mucho porque Pedro es líder y Jesús así lo reconoció, ellos dicen, nos vamos con usted, mejor uno pescando y todos con él, que nos quedemos de brazos cruzados. Se van a pescar con Pedro. Y estando ellos ahí, Jesús se aparece y organiza un desayuno. A mí me encanta porque él organiza un desayuno, pero él tenía la comida solo de él en el momento. Si ustedes ven, cuando ellos llegan, solo había un pescadito ahí a las brasas y un pancito, ¿verdad? Y tenía el pancito ahí. Jesús hace ahí otro milagro, otra pesca milagrosa. Ellos pescaron toda la noche y al día siguiente van a pescar inclusive otra vez cerca de la orilla donde era poco probable pescar esa cantidad de peces. Esta vez nos da el dato exacto, eran 153 peces. Pescados, ya están pescados, gracias. Los que son matemáticos, 153 dividido entre 7, ¿cuántos eran para cada uno? Yo no sé. Poco más de 20, ¿verdad? Ok, pudieron haber repartido ahí para la familia, o yo no sé, no creo que se los hayan comido todos, pero esa fue la cantidad que sacaron. ¿Por qué digo esto? Porque por alguna razón los contaron. No sé por qué, pero Juan nos da el dato exacto de cuántos eran, por alguna razón los contaron. La cosa es que tienen esa interacción con Jesús y hay dos reacciones que yo quiero que le prestemos atención. La primera es la de Pedro, después de que están pescando y ven a Jesús que les habla, dice el discípulo al que él amaba, es decir, Juan cuando escribe acerca de él siempre lo hace en tercera persona, pero un poquito, ¿cómo decirlo? El hombre estaba muy claro de su identidad y él dice, yo era el discípulo amado. Entonces él dice ahí, el discípulo al que él amaba le dice a Pedro, Pedro es el Señor. Lo reconocen cuando él les dice, tiren la red al lado derecho. Ahí lo reconocen. ¿Qué es lo que hace Pedro? Creo, me parece que se llena de cierta pena, cierta vergüenza, como cuando llega una visita sin avisar y usted andan fachas, llega esa visita, ¿verdad? Y uno está en fachas, ¿y ahora qué hago? ¿Me baño o qué hago? Y bueno, entonces hágase algo ahí, medio arréglese y salga, porque qué vergüenza, dicen las señoras, ¿verdad? La gente que me vean así de fachas, qué vergüenza, no sé qué. Pedro no quería que Jesús lo viera semidesnudo. Yo me hago la pregunta y lo invito a que usted se la haga, no sé la respuesta, pero ¿no será que ya Jesús lo había visto semidesnudo? Ellos anduvieron muchas veces en la barca, quizá era hasta una costumbre los pescadores para andar más cómodos, ¿verdad? Andar en paños menores. Dice Chago que es pescador que sí, yo no sé. Eh, y yo digo, ¿y por qué en ese momento sintió de repente esa vergüenza de taparse? Y de nuevo, ¿por qué Juan nos lo cuenta? Dice Juan que hay mucho por decir, pero que él tuvo que de cierta forma escoger lo que decía. Por alguna razón nos lo está contando. ¿Por qué decide Pedro taparse? El Señor lo conoce tal y como Él es. Y yo me hacía esa pregunta, Fabián, ¿por qué intentas ocultar lo que eres delante del Señor si Él te conoce tal y como eres?
No necesitas vestirte, no necesitas una máscara, no necesitas una faceta. En algún momento a mí me pasó y Jer fue una persona que Dios utilizó muchísimo para que yo me diera cuenta que estaba metido en una burbuja de religiosidad, que yo era una cosa en la iglesia y no es que en la calle me portaba mal, no, afuera yo me portaba bien, pero en la iglesia era una cuestión, no sé, como que yo tenía que levitar y yo sentía que tenía que vestirme lo más bien y no podía hacer nada porque me estaban viendo, entonces tenía que aparentar y muy correcto y tenía que medir todas mis palabras y hasta la fecha tengo vestigios de eso, con lo que uno lucha, porque en algún momento se me metió en la cabeza esa idea de hay que mostrar esa imagen de ese cristiano hecho y derecho. Y ante el Señor eso no es así. Él nos conoce como somos. ¿Y cuál es la invitación de Jesús? Vengan a desayunar. Vengan. Aquí yo tengo un pescadito, un pancito, traigan lo que acaban de pescar y vengan, siéntense conmigo, comamos. Y hay otra actitud interesante. Los discípulos están comiendo, ¿verdad? Están ahí con él y dice que ellos sabían que él era. Llegaron al desayuno, ellos, todo el mundo sabe que es Jesús. Algunos, ¿verdad? Comentaristas dicen que ya Jesús tenía un cuerpo transformado, glorificado, entonces que era difícil reconocerlo físicamente a la primera. Otros comentaristas dicen que no. Ahí después ustedes se agarran con ellos. El asunto es que ellos no están como muy seguros de si eso no es el Señor. Y ahí se terminan de dar cuenta cuando lo ven partiendo el pan, cuando lo ven siendo Él, con quien caminaron 2, 3 años. Lo ven siendo Él, lo ven siendo familiar, de confianza, una zona segura, una zona íntima. Y entre ellos saben que es Él, pero de nuevo, la vergüenza. No preguntemos, no se atrevían a preguntarle. ¿Por qué? Creían que Jesús les iba a reprochar. Creían que los iba a señalar, que los iba a juzgar. Jesús dijo, yo no vengo a juzgar al mundo, vengo a salvarlo. Y están ahí y se están perdiendo. Eso tan rico, decirle, Señor, ¿cómo fue el asunto de la resurrección? ¿Dónde estabas? Te hemos estado esperando. Anhelamos, ¿qué sigue? No, están ahí paralizados y todo el mundo comiendo, viéndose las caras. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? La vergüenza muchas veces nos impide ser vulnerable, nos impide ser quienes somos y queremos ser lo que no somos delante del Señor y tememos mostrarnos tal y como somos. Esta vergüenza muchas veces nos hace huir de la luz, nos hace tener la actitud de Nicodemo que fue de noche a buscar a Jesús para que nadie se diera cuenta. Muchas veces andamos caminando en lo oscuro porque tememos la luz que nos deja al descubierto. Y ahí llegan esas máscaras, esas facetas que tenemos que fingir, que tenemos que ponernos a fin de agradar a otros, porque cargo o ando una vergüenza que no me permite ser quien soy, ni delante del Señor, ni delante de las personas. Pero ¿cuál es la respuesta de nuestro Señor? ¿Cuál es la respuesta de Jesús que vemos ahí en el pasaje? ¿Cómo responde Él? Dice que Él los busca. Ellos estaban pescando y ellos van. Él va donde ellos están, conversa con ellos, ¿verdad? Les hace conversación. Hey, ya comieron. Les anima a pescar. No sacamos nada. Tranquilos, tiren la red y van a sacar algo. Hace un milagro ahí delante de ellos. De nuevo, una evidencia más de que Él es. Los llama a desayunar. Hace un ambiente bonito, de confianza, de seguridad, algo que era para ellos familiar. Toma el pan, se los da, come con ellos. En fin, una serie de acciones que ya eran conocidas para ellos. Él produce esa confianza, esa cercanía y esa seguridad. Y yo creo que Él viene también delante de nosotros y nos dice, Fabián, venga a desayunar, ven a comer conmigo. Siéntate conmigo esta mañana, hablemos. Chaguitos, ven conmigo, vamos a comer. Gustavo, ¿ya comiste? Ven, comamos juntos. Él quiere ese espacio de tú a tú con nosotros, donde no hay caretas,
donde no hay máscaras, donde no importa si estamos al descubierto, al desnudo, vulnerables. Él quiere ver eso en nosotros, esa confianza en ser como somos delante de Él. Después de que Adán y Eva pecan y el Señor llega a buscarlos, ellos estaban escondidos. ¿Qué pudo haber pasado en el corazón del Señor ahí? Están escondidos, mis hijos están escondidos de mí, no quieren contacto conmigo. Luego Él tiene que hacerles ropas y ponérselas. Estamos ahorita viviendo una etapa con nuestra hija de pega, pega, pega con nosotros, hizo una cosa, un amor y una agarra y los besitos y papá y ese asunto de que ya yo me voy, entonces empieza a decirme papá desde el portón y entonces yo no me quiero ir y es algo inimaginable, que nunca imaginé que iba a ser algo tan especial. Pero muchos me han dicho, disfrútenlo, porque va a llegar un día donde ya no va a querer ser tan pega con el papá ni con la mamá. Va a haber un día donde ya le va a dar vergüenza los besitos en público, que le agarre la mano. Incluso va a haber un día cuando se va a ir de casa. Ah, no quiero pensarlo, porque es mi hija y la amo y quiero estar con ella. El Señor, nuestro papá, nos ama y quiere estar con nosotros. Jesús fue y los buscó donde estaban y les dijo, desayunemos, comamos, pasemos un lindo tiempo juntos. He resucitado, gente, aquí estoy. Yo creo que lo mismo nos dice a nosotros, aquí estoy, pasemos tiempo juntos, no hay vergüenza, no hay obstáculo, no hay barreras, no hay excusas. Aquí estamos solos, tú y yo. Pero hay otra barrera más que va a salir, que va a brotar una y otra vez y tenemos que derribarla y luchar contra ella. Vamos a leer Juan 21 del 15 al 25. Juan 21 del 15 al 25. Cuando terminaron de desayunar, terminó, como dice Betania, terminó el pipirín, terminó la comidita. Dice, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Otras versiones dicen, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, dijo Jesús, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, dijo Jesús. Cuando eras más joven te vestías tú mismo, ibas a donde querías. Pero te aseguro que cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de eso añadió, sígueme. Al volverse, Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro preguntó, Señor, ¿y este qué? Jesús dijo, si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú solo sígueme. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Me encanta Juan que le hace esas aclaraciones, ¿verdad? Verso 24 y 25. Ese es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tanto que si se escribieran,
cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Pedro tenía un temita o un temote pendiente con el Señor, ¿verdad? Lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo esa noche en la que Jesús fue entregado, justo como Jesús horas antes le había dicho que iba a pasar. Y en el momento que él lo niega, dice la palabra que Jesús lo miró. Uf, algo se desbarató por dentro de Pedro en ese momento. Y hasta la fecha, semanas más tarde, aún sabiendo que Jesús resucitó, aunque inclusive ya se le apareció, como dice Lucas 24:34, aún ahí vemos a un Pedro que está luchando en su interior con culpa, de cierta forma con un remordimiento, con una insatisfacción, con una incomodidad de, como decimos popularmente, anda una piedra en el zapato complicada, ¿verdad? O anda una basurilla en el ojo incómoda que no le permite ese contacto tú a tú que Jesús quiere con él. Ya desayunaron. Vean que primero él anduvo pescando, luego se vistió para que no lo vieran ¿verdad? En ropa interior, y luego ya comieron y Jesús de nuevo da ese primer paso. Dice la Biblia que el amor consiste no en que nosotros lo hayamos amado primero a él, sino en que él nos amó primero a nosotros. Da Jesús el primer paso y rompe el silencio con una gran pregunta. Pedro, ¿me amas más que estos? O como dicen otras versiones, ¿me aman más que a estos? Es decir, ¿me amas? Y Pedro contesta, sí, Señor, yo te quiero. En el idioma original ellos utilizaron palabras diferentes. Jesús le preguntó por el amor ágape, que es un amor incondicional. Es el amor del que habla Primera de Corintios 13, si no me equivoco. Pero Pedrito contesta por el amor fileos, que es un amor filial, un amor de amistad, un amor de cercanía, de compitas. Y Jesús quiere compitas, sí, pero Jesús quiere de Pedro un amor incondicional, lo mismo de parte de nosotros. Y Jesús pregunta 3 veces, le da la oportunidad varias veces. Algunos dicen que es un poco intencional por las 3 veces que lo negó, le da la oportunidad de 3 veces reafirmar su amor por él. Y Pedro las 3 veces, algo dentro de él no lo deja decir la palabra. Las 3 veces dice, yo te fileo, yo te quiero como un compa. Y a mí me encanta el amor de Jesús que vemos en el texto. No le reprocha, aunque Pedro le dolió y le dice, Señor, pero tú lo sabes todo. Me encanta porque Jesús lo que está haciendo es reafirmar su corazón, está restaurando el corazón de Pedro y de cierta manera le está diciendo, Pedro, tranquilo, no hay nada entre usted y yo. Para mí no hay barrera. Y me encanta porque a cada respuesta de Pedro, Jesús le reafirma el llamado y le dice, apacienta mis ovejas, dale de comer a mis corderos, esté con los animalitos, hágalo. Está una y otra vez diciéndole, hay un cargo pastoral, hay un cargo de liderazgo, hay un cargo que sigo viendo en vos, hay un llamado, hay un propósito que sigo viendo en ti a pesar de lo que hayas hecho. Y yo creo que eso es algo que el Señor una y otra vez nos va a repetir a nosotros. Fabián, hay un llamado, hay un propósito que sigo viendo en ti a pesar de quién eres, a pesar de lo que hagas, a pesar de la culpa, de la vergüenza, de lo que sientas hoy. Yo sigo viendo aquello por lo cual te formé. Y esa es una verdad que el enemigo una y otra vez va a intentar que usted y yo no creamos. Dice la Biblia que el enemigo viene a robar, matar y destruir. Él va a robar nuestra identidad, él va a matarla, él va a destruirla. Él no quiere que vivamos como hijos de Dios, no quiere que vivamos en pro de aquel propósito que el Señor tiene para nosotros. Pero dice el texto en Juan que Jesús vino a dar vida y darla en abundancia. Una vida abundante no es una vida de riquezas, una vida abundante es una vida de alguien que está ahí a los pies del Señor haciendo su voluntad todos los días.
En la dificultad y en los buenos días, está ahí. Eso es una vida abundante, una vida eterna con el Señor y una vida eterna que empieza en la tierra, viviendo su voluntad para nosotros, sintiendo su libertad, sabiéndonos redimidos como ese esclavo que un día alguien paga su precio y le dice, pago lo que vales, pero quedas libre. Esos somos nosotros. Éramos esclavos del pecado. Jesús pagó el precio en la cruz y nos dice, eres libre. No hay culpa, no hay vergüenza, no hay incredulidad, no hay miedo, no hay mentiras que sean lo suficientemente grandes para derribar ese amor que Él tiene por nosotros. Y por eso viene, se presenta y nos dice, aquí estoy, mira mis manos, come conmigo. Y si no es suficiente, nos va a decir, me amas. Y una y otra vez va a reafirmar en nosotros lo que Él ve en nuestras vidas. ¿Cómo responde Jesús ante la culpa? Totalmente la anula al mostrar su perdón, la restauración que Él provoca en nosotros y al recordarnos una y otra vez el propósito. Y ahí es donde nos invita a dejar la vergüenza, la culpa, la incredulidad, todo eso a un lado y vivir un arrepentimiento genuino, un cambio de dirección, un proceso de transformación hacia Él. Jesús murió y Jesús resucitó. Pero muchas veces nuestra fe no está depositada en ese milagro. Muchas veces nuestra fe está depositada en lo material, en el día a día, en las circunstancias. Muchas veces nuestra fe depende de lo que vemos. Y muchas veces la vergüenza de lo que hemos hecho, la vergüenza de quienes somos, la vergüenza de nuestro pasado, de nuestro presente, nos hace alejarnos. Y aún más, muchas veces llega la culpa y quiere paralizarnos. A veces la culpa inclusive se ve como un autocastigo. Entonces me siento culpable, me siento mal. Y a veces ese autocastigo es hasta un sabotaje. Cuando más culpable nos sentimos por algo, de repente más lo hacemos. Cuando una persona lucha con algún tipo de adicción, cuanto menos quiere hacerlo y más culpable se siente por hacerlo, esto es una trampa que lo lleva a hacerlo más veces. Pasa a nivel sexual, pasa a nivel de sustancias, porque inclusive a nivel cerebral hay todo un asunto que se activa. Mucho de esto lo ocasiona la culpa. O a veces hay una conmiseración, entonces me quiero como justificar y nada de esto, nada de estos intentos humanos son suficientes. Muchas veces inclusive esa culpa nos lleva a intentar estar ocupados. Necesito estar ocupado como para aplacar la culpa, para ocuparlo, para aplacar lo que siento. Necesito estar ocupado y necesito inclusive servirle mucho al Señor. Entonces, si le sirvo mucho al Señor, estoy como pagando poquito a poco una penitencia como si no hubiera sido paga en la cruz. Fabián muchas veces se vio haciendo y haciendo y haciendo y haciendo y era una manera de aplacar la culpa que sentía por una debilidad, por una vida que no era íntegra delante del Señor y necesitó tener esa carátula del gran servidor para aplacar culpa. No funciona, no es así, no es el hacer, no es irnos a pescar, no es estar ocupados, no es el placer. No son las cosas, no es lo material, no es eso lo que nos va a llenar, no es eso lo que va a hacer que desaparezca la incredulidad, la culpa, la vergüenza, lo que sintamos. Es acercarnos al Señor y escuchar sus palabras. Mira mis manos, ven a desayunar conmigo. Aquí estoy, me amas. Tengo un plan para ti. Tengo un propósito para ti. Eso es lo que el Señor nos dice. Jesús en algún momento, después de que esta mujer va a sus pies y lo adora y con sus lágrimas lo lava y con sus cabellos lo seca,
le recriminan a Cristo por lo que está pasando ahí, y una de las cosas que el Señor dice es: al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo no sé si Pedro aún no se sentía perdonado, pero el tipo de amor que él estaba ofreciéndole al maestro no era el que Jesús quería ver en él. El Señor quiere ver en nosotros un amor incondicional. Dice la palabra que todo aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y por eso Jesús de nuevo le dice: sígueme, sígueme. De nuevo le dice a Pedro: no importa lo que pasó, sígueme, no dejes de seguir al Señor. No importa lo que haya pasado, sáltate esas barreras y sigue a Cristo. Cada día a sus pies, siguiéndolo a Él, detrás de Él, tratando de ser como Él. La culpa no nos permite dimensionar ese perdón que Él nos ofrece. Y por eso nos cuesta amar, nos cuesta entregarnos al Señor, nos cuesta darlo todo por Él, nos cuesta estar ahí todos los días, porque el que mucho se le perdona, mucho ama. Si no he logrado recibir, aceptar, creer ese perdón de Jesús de la forma en la que Él quiere que lo hagamos, mi respuesta hacia Él, mi amor hacia Él, aún le faltará. Que no me estoy entendiendo perdonado. Estos fariseos que criticaban a Jesús sentían que ellos no tenían nada que se les perdonara. Y yo creo que por ahí es el mensaje que Jesús les está dando: bienaventurado aquel que siente que necesita perdón y lo recibe, porque éste va a amar. Por eso Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que se reconocen necesitados. Hoy delante de ustedes aquí hay un necesitado del Señor que todos los días tiene que ir con Él, porque todos los días aparece incredulidad, todos los días aparecen vestigios de culpa, de vergüenza, y todos los días hay que derribar esas barreras. A mí me encanta Juan, y con esto vamos a cerrar. Me encanta Juan porque él tiene clarísimo su identidad. Varias veces en lo que leímos, Juan dice: el discípulo al que Jesús amaba. ¿Sentía Juan algo de duda? ¿Sentía Juan algo de miedo? ¿Sentía Juan algo de incertidumbre por lo que había pasado? ¿Sentía de repente algo de vergüenza por no haber creído? ¿Sentía de repente algo de culpa por no estar haciendo lo que tal vez tenía que hacer? Tal vez sí. Pero en medio de eso, Él nos deja clarísimo que Él sabía que era amado por Jesús. Y Él una y otra vez nos lo recuerda. Por aquello que se nos olvide, Él dice: yo era amado por Jesús. ¿Amaba a Jesús solo a Juan? No, amaba a todos. Pero Juan decidió no soltar ese amor, pegársele literalmente al pecho y estar ahí. Y Pedrito de nuevo, por un momento, vuelve la mirada al hombre y dice: pero Señor, ¿qué con este men? Y Jesús le dice: perdón, si yo quiero inclusive que él no muera, ¿a usted qué le importa? No despeguemos la mirada de Jesús, el autor y consumador de la fe. No vuelva a ver el que está a la par suya, no vuelva a ver el que está al frente suyo, el que está atrás suyo. Es Jesús. Habrá mucha distracción en camino. No prestemos atención a eso. Habrá gente que nos haga la vida imposible. No prestemos atención a eso. Habrá celos, habrá envidia. No. Eso tiene que quedar atrás. Es Jesús. Veámoslo a Él. Él es el que nos ama. Él es el que tiene un llamado para nosotros. Él es el que tiene un propósito para nosotros. Juan se sentía amado. Genial, Pedrito. Vos tenés que sentirte igual. Pedro, el Señor le ayudó. Y lean el libro de los Hechos. Dios le usa grandemente. Y Pedro toma un liderazgo y apacienta las ovejas y hace ese ministerio que el Señor tenía para él. Pero necesitaba esta lección. Tomás también, se dice que Tomás llegó a la India. Él introdujo, es una creencia, ¿verdad? No está escrito que él introdujo ahí el evangelio. Aquel que era incrédulo. Juancito, que lo vemos ahí,
Juancito escribe el libro de Apocalipsis allá en la isla de Patmos, por ahí de los años 90, igual que este evangelio. Sí, de los apóstoles es el que se cree que murió de último, ancianito, que el Señor tenía una obra con cada uno de ellos. Yo quiero que cerremos leyendo un pasaje que nos anima de nuevo a ir a Él, a no despegar nuestra mirada de Jesús, que hoy viene y nos dice: aquí estoy, mira mis manos, come conmigo. Nos pregunta: ¿me amas? Dice Hebreos 4, del 14 al 16, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayuden oportunamente. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Padre, gracias por este tiempo que nos das para reflexionar tu palabra, para crecer. Permítenos, Dios, poner en práctica lo que hemos escuchado, Dios, lo que hemos reflexionado. Permítenos, Señor, saltarnos esas barreras, derribar esas murallas y acercarnos a ti tal y como somos, dejando atrás cualquier incredulidad, dejando atrás cualquier vergüenza, cualquier culpa que carguemos. Queremos presentarnos delante de ti, queremos compartir contigo, queremos ver que eres tú que estás ahí. Y queremos amarte de esa forma incondicional, poniendo los ojos solamente en ti, yendo continuamente al trono de la gracia.